Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga grandemente y ricamente a cada uno de ustedes. Dios les sea bendiciendo en esta tarde, una hermosa tarde, un hermoso día que el Señor nos ha dado acá en Calbuco. Dios nos bendiga en esta tarde. Quiero invitarlos desde ya a abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 22. Juan, capítulo 20, del 19 al 22. Hoy haremos un una pausa a la serie de mensajes del Sermón del Monte por la ocasión que lo amerita. Es decir, hoy es un día especial para el mundo cristiano, para nosotros los evangélicos, para aquellos que confesamos y creemos en Jesucristo y en su resurrección. Es muy especial porque hoy es el día en que cantamos victoria, en que la muerte fue vencida, y eso para nosotros, para nuestras vidas, es algo maravilloso. Es el sí de nuestra predicación, es lo que nos lleva, lo que nos conlleva a seguir creyendo, predicando y exhortando el nombre de Jesucristo. Por eso vamos a hacer un alto y vamos a ver los beneficios de la resurrección de Cristo en estos pasajes que nos da Juan capítulo 20, el versículo 19 al 22. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas bien cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús. Se pone en medio y les dice: paz a vosotros. Y dicho esto, les mostró tanto las manos como el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Entonces Jesús le dijo por segunda vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Antes de pasar a analizar estos versículos que hemos leído hoy, los cuales nos indican los beneficios que tenemos a través de la resurrección de Cristo, explicaremos qué garantiza la resurrección de Cristo. Y para eso quiero invitarlos a que ustedes puedan compartir, puedan enviar a aquellas personas a quienes son sus amigos en Facebook, para que puedan compartir este mensaje. Porque si hay algo que es importante, es la resurrección de Jesucristo. Y vamos a ver qué nos garantiza. Como primero, su resurrección garantiza la veracidad de nuestra predicación. Sin la resurrección de Cristo, nuestra predicación, dice la Escritura, sería vana. Del griego kenos o kene, que significa vacía, hueco, sin contenido fiable. La Iglesia cristiana siempre ha creído y predicado la resurrección de Cristo, pero si esta no fuera cierta, habría que confesar un error de una gravedad incalculable. ¿Cuántas personas perdieron sus vidas en los primeros siglos del cristianismo? ¿Por qué creyeron que Cristo había resucitado? ¿Cuántas personas lo han dejado todo y se han entregado por completo a la predicación del Evangelio, creyendo que era una buena causa cuando en realidad estaban haciendo algo absurdo y dañino? El apóstol Pablo describió perfectamente esta posibilidad en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 al 19, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero en el contrario, si Cristo realmente resucitó, estas personas eligieron, y nosotros, usted que está en esta tarde escuchando, ha elegido el camino correcto y más noble. 1 Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Podemos leer todas las predicaciones que el libro de los Hechos recoge, y en todas ellas ha mencionado destacadas la resurrección de Jesucristo. Tal vez tengamos que revisar la importancia que la iglesia del siglo XXI le da a este tema. Curiosamente, fue esta predicación de la resurrección de Cristo lo que contribuyó a la rápida
extensión del cristianismo. Si hay algo que los cristianos del primer siglo predicaban, los apóstoles y aquellos que se convertían, era la resurrección de este Cristo glorioso, de este Cristo que venció la muerte, de este Cristo que Dios lo resucitó. La segunda garantía que nos da su resurrección es una fe auténtica. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, en la Biblia de PDT, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de que recibiremos las bendiciones que Dios tiene guardadas para sus hijos en el cielo. Estas bendiciones no se arruinan, ni se destruyen, ni pierden su valor. Sin la resurrección de Cristo, nuestra fe también sería vana. En griego es mataios o mataia, que significa más vacío, inútil, sin valor alguno. Si hay algo que nosotros podemos tener, y esta fe en Jesucristo, es la esperanza que tenemos de un día venidero, de un día que el Señor nos levantará. Porque no solamente fue la resurrección, sino que también la promesa de que un día Él volverá, que Él vendrá a buscar a su iglesia, que un día, si nosotros analizamos lo que predicaban, lo que manifestaban los discípulos, los apóstoles en los primeros siglos, era de que ellos confiaban en que Cristo los iba a venir a buscar en su tiempo a ellos, que Cristo iba a volver en ese tiempo, pero aún nosotros estamos esperando esa promesa bendita de que Cristo vendrá por su iglesia, de que Cristo vendrá por nosotros. La tercera cosa que garantiza la resurrección de Jesucristo es el perdón de nuestros pecados. Con su muerte, Él pagó el precio de la pena por nuestros pecados y compró nuestra justificación. Cristo resucitó de los muertos para darle validez y celebrar la obra de la justificación. En Romanos 4, 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí hay un detalle importante que debemos considerar. Cristo tenía poder para resucitar por sí mismo, como lo manifiesta el libro de Juan, capítulo 17 y 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y esto es maravilloso, que Jesucristo, Él mismo, Él tomó la decisión de entregarse por amor a nosotros, por entregarse para pagar nuestras culpas, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Sin embargo, fue el Padre quien le resucitó de los muertos. Romanos 6:4 dice: Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. En Hechos 13:30 dice: mas Dios le levantó de los muertos. El Padre a su Hijo de entre los muertos, sellando así una obra y poniendo de esta manera su sello de aprobación sobre la redención que había realizado en la cruz a favor de los pecadores. Además, Dios aceptó el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. En Hechos 2, versículo 30 al 32 dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Si hay algo que nosotros debemos dar gracias, es a este Padre que resucitó a Jesucristo, que aceptó ese sacrificio por cada uno de nosotros. Cuando Dios el Padre resucita a su Hijo, nos comprobó que en verdad sí aceptó el sacrificio de Cristo por nuestras iniquidades y que nos perdona por medio de la muerte de su Hijo amado en la cruz. Por causa de nuestros pecados, la humanidad estaba separada de Dios, era incapaz de tener una relación con este Dios maravilloso. Las Escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de la ira, porque hemos quebrantado la ley de Dios, y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los quebrantamos su ley, aquellos que hemos pecado, aquellos que hemos faltado, aquellos que éramos inmundos para Dios.
a través de eso Dios nos hace justos. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. Justificación significa prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con el Padre. Nos da acceso a una relación con Dios. Nos da acceso a poder conversar, a poder tener una intimidad con este Dios maravilloso. La cuarta cosa que garantiza la resurrección de Jesucristo es que resucitaremos. La resurrección de Cristo garantía que nosotros los creyentes convertidos también seremos resucitados en su segunda venida por la iglesia. En 1 Corintios 6:14 dice: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. En 2 Corintios 4:14 dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Nosotros no resucitaremos el día final con un cuerpo transformado, resucitaremos con un cuerpo transformado como el de Jesús cuando resucitó. Es nuestra esperanza y nuestro consuelo de cada uno de nosotros que cuando Él venga en su segunda venida, los que hayan muerto, nosotros si perecemos, seremos levantados, seremos transformados en un cuerpo incorruptible. Y aquellos que queden, y si es que nosotros vemos aquella segunda venida, también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Estaremos en la presencia de nuestro Jesucristo. Estaremos en la presencia de nuestro Dios maravilloso. Qué importante que podamos nosotros confiar y creer en esta resurrección. La cuarta garantía que da la resurrección de Jesucristo es que no era un mentiroso, como algunos piensan, que era un profeta, que era un hombre más, que era alguien que mentía, como aquellos fariseos, saduceos, que existían en la fecha, que decían que él era un mentiroso, que él era hijo de Satanás. Cada vez que Jesús anunció sus sufrimientos y muertes, siempre añadía la profecía: y resucitaré al tercer día. Isaías 53 y el Salmo 16 son algunas de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica de la vida resucitada de Cristo. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Si Cristo no hubiera resucitado tal como había anunciado tantas veces, entonces también debería ser puesta en tela de juicio todas las afirmaciones que hizo. De hecho, tendríamos que admitir que la decisión del tribunal judío, que le juzgó por blasfemia cuando dijo que era el Hijo de Dios, tenía toda la razón al condenarle. En Mateo 26, del 63 al 65 dice: entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho.
Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Ellos le juzgaron, ellos le condenaron, ellos dijeron que él no era el Cristo, pero al ver la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos ver la veracidad de la Escritura, podemos ver la veracidad de lo que él nos enseña y manifestaba, de que él era el Hijo de Dios, era el Hijo del Dios viviente, y podemos nosotros testificar hoy en día de que Cristo era el Hijo de Dios, que Cristo resucitó. Es una garantía que nos da el poder ver la resurrección de Jesucristo, de que Él no era un mentiroso, sino que al contrario, Él siempre dijo la verdad. Yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Y es maravilloso poder ver aquellos hechos, aquel acontecimiento realizado. La sexta garantía que nos da su resurrección es la restauración de todas las cosas. Es evidente que la resurrección de Cristo supuso que la muerte fuera vencida. Este es quizá la consecuencia más importante que nosotros consideramos, pero no es la única. No debemos olvidar que la entrada del pecado en el mundo no solo afectó al hombre, sino que afectó a toda la creación también. En Génesis 3, versículos 17 al 19 dice: y al hombre digo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cargos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Por esta razón, cuando Cristo regrese, no solo levantará a los muertos, sino que regenerará el universo. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En 2 de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La resurrección de Jesús es el fundamento por el que podemos estar seguros de que tanto nosotros como nuestro mundo han de ser totalmente renovados. Si Cristo no resucitó, toda esperanza de redención es una quimera, y todas las predicciones y anticipaciones de sus gloriosos resultados para el tiempo y la eternidad, para los hombres y los ángeles de todo rango y orden, resultarían ser falsas. El Evangelio ofrece al mundo una esperanza única. Aquí radica la gran diferencia con todas las demás religiones o ideologías. Algunas no ofrecen ninguna esperanza, sino que se hunden en la desesperación existencial. Otros piensan en la historia en términos más bien circulares y no lineales, como un interminable ciclo de reencarnación sin alivio alguno, salvo la no existencia del nirvana. Los marxistas siguen prometiendo una utopía en la tierra, pero esta visión ha perdido credibilidad. Los humanistas seculares sueñan con la toma del control de su propia evolución, pero en tanto que esto requeriría la manipulación genética, el sueño degenera y se convertiría en pesadilla. Frente a todo esto, el Evangelio del Señor Jesucristo ofrece una esperanza cierta en un
en cuanto al futuro. Por cuanto Él vive, ellos también vivirán. Si Él hubiera permanecido bajo el poder de la muerte, no habría fuente de vida espiritual para los hombres. Si la vida estuviera muerta, los pámpanos estarían así muertos también. Y como séptima garantía de la resurrección de Cristo es que Cristo venció la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo por los pecados de cada uno de nosotros. En Romanos 6:23, el índice de la mortalidad siempre será un 100%. Ningún monto de esfuerzo, poder o riqueza podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Ahora Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los versos que hemos leído hoy nos hablan de algunos beneficios que trae consigo la resurrección de Cristo, la aparición de Jesús a los discípulos. Esto ocurre el primer día de la semana. Juan muestra el temor que en los discípulos había provocado por la ausencia de Jesús. Recuerden que el maestro, su líder, había muerto, aunque conocían la actitud envenenada de los judíos que habían tramado la muerte de Jesús y temían a que ellos también les llegara el turno, así es que estaban juntos, pero atemorizados, escuchando los pasos en la escalera y las llamadas a la puerta que fueran los emisores del Sanedrín que llegaban a arrestarlo a ellos. Ya Cristo había resucitado, pero ningún discípulo lo había visto. Solo los que se fueron camino de Emaús, más las mujeres que fueron muy temprano al sepulcro, pero ellos no habían creído a aquellas mujeres. Aunque Pedro fue al sepulcro, no lo vio y tampoco lo encontró. El texto nos indica que no solo tenían miedo porque su maestro había muerto, nos indica que ellos estaban encerrados por culpa de los judíos. En ese mismo día los sacerdotes habían hecho circular un rumor que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo del maestro, no que había resucitado, y más encima le pagaron a aquellos soldados romanos para que ellos dijeran aquella blasfemia, aquella mentira de que Jesucristo no había resucitado, sino que sus discípulos lo habían robado. Y cuál falso es si Juan nos declara en este momento de que ellos estaban escondidos, estaban encerrados, estaban temerosos y estaban con miedo. En un pueblo, un hombre con miedo nunca va a tener una actitud de ir a robar algo a alguien, sino que al contrario está atemorizado ahí. Y más aún, ni siquiera quisieron salir de ese lugar cuando las mujeres les avisaron de que el maestro había resucitado, de que Jesucristo se había levantado de entre los muertos, de que Jesucristo había vencido a la muerte. Y es por eso que nosotros podemos decir que en estos textos que Juan nos habla, podemos ver beneficios de la resurrección de Jesucristo. El primer beneficio de la resurrección de Jesucristo que vemos aquí es la salutación en la cual Jesucristo se manifiesta a ellos. Le dice: paz a vosotros. Shalom en hebreo expresa el mismo deseo que Jesús les comunicó en las últimas palabras antes de su arresto y crucifixión. Morris comenta diciendo que después de la conducta de los discípulos durante el arresto y los juicios, ellos podrían esperar una reprensión, pero recibieron una promesa de paz. Sin embargo, Marcos relata que Jesús les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Pero esta salutación, paz a vosotros, en un momento en que ellos estaban con miedo, estaban con temor, Jesucristo va donde ellos y se presenta ante ellos, se para en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Les da una tranquilidad, les da lo que solamente Jesucristo sabe dar a un corazón que está abatido, a un corazón que está
con miedo, a un corazón que está temeroso. Solamente en Cristo, la manifestación de Cristo da paz al ser humano. Y Jesucristo lo manifiesta. Y es un beneficio que recibe cada persona que tiene a Cristo en su corazón. Cada persona que recibe, cada persona que cree en la resurrección de Jesucristo. Cada persona que cree y confiesa, como decía la pastora, con sus labios que Jesucristo fue levantado de entre los muertos y confiesa con sus labios que Dios le levantó, ese tiene paz en su corazón. Esa paz solo la da Jesucristo. Y esa paz nos quita el miedo, nos quita el temor, nos damos cuenta que a través de esa paz somos perdonados. Jesucristo podría haberle llegado y recriminado, haberle dicho, ¿por qué no hicieron esto, otro? Pero Él con una paz les dice, paz a vosotros. Shalom. Jesucristo, que podría haberlo, ni siquiera haberlos mirado, les entrega paz. Así como Jesucristo nos entrega paz a cada uno de nosotros. Amados hermanos, es tiempo de tomar estos beneficios. Si tú tienes temor, si tú tienes miedo, es tiempo que hoy dejes que Jesucristo te entregue esta paz. El segundo beneficio de la resurrección de Jesucristo, dice la Escritura que ahora la tristeza de los discípulos también se convierte en alegría. Alegría es el sentimiento básico de la realidad pascual, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Con la aparición de Jesús, enlazada también Juan, el acto fundacional de la iglesia, que es la comisión de los discípulos por parte del resucitado, Jesús repite su saludo de paz, y ello para dejar claro que la subsiguiente misión de los discípulos tiene lugar sobre el fundamento de esa realidad pascual como paz y reconciliación. La misión tiene como fin transmitir al mundo entero la paz lograda por Jesús. Jesús les mostró las manos y el costado para asegurarles que era el mismo que había sido crucificado, es decir, una prueba inconfundible de su identidad y de su misión cumplida. Hull comenta que las marcas en sus manos y costados eran prueba de la victoria por la cual Él había hecho posible la verdadera paz que les había prometido. Ellos no habían creído por el testimonio de alguno de los suyos que habían visto al Señor resucitado, pero ya no tendrían más duda, y por eso el tremendo gozo que sentían. El gozo es una de las bendiciones fundamentales que pertenece a los miembros del reino de Dios. Él seguía siendo Jesús que había caminado con ellos, pero también ahora lo reconocen como su Señor en el sentido absoluto del título, uno digno de su adoración. De aquí en adelante Juan empleará este título al referirse a Jesús. La promesa que Jesús le hizo en el aposento alto de que vendrá a ellos, que ellos lo verían y que su tristeza se transformaría en gozo, ahora se cumplía. Qué maravilloso, amados hermanos, es poder, y me imagino, me transporto al ver esos discípulos todos temerosos en un comienzo, todos miedosos en ese momento, y ver a Jesucristo en mitad del salón diciéndole paz a vosotros, mostrándoles las heridas, mostrándoles su costado, y que ellos se llenaran de gozo al ver que el maestro que había muerto, cuando ellos tenían tristeza, cuando ellos tenían amargura, cuando ellos no tenían esperanza, el Jesucristo se les para en medio para decirles: yo soy, yo estoy aquí. Y qué alegría, dice Juan, que qué alegría manifestaron, lo que la promesa se cumplía. Y esto no es todo lo que encierra esta figura, no es todo lo que encierra en medio de ese salón. Jesucristo es la esperanza perdida para ellos, como lo decían los que iban camino en Maús, cuando decían: no nos ardía la escritura cuando estábamos con Él, nuestro corazón se ardía, se llenaba. Ellos se iban tristes también, iban desconsolados, porque el maestro, que tú eres el único que no has escuchado lo que sucedió. Pero cuando ellos se dieron cuenta que era el maestro, se llenaron de gozo y alegría. Y ese es un beneficio para nosotros como cristianos, llenarnos de gozo al saber que el maestro ha resucitado, al saber que Jesucristo venció la muerte. Sus temores ya se habían calmado y pudieron recibir todo el impacto de la paz que Jesús les ofrecía, una condición necesaria para que pudieran cumplir
la misión que estaba por asignarle sería que experimentaran la paz que solo Jesús podría darles. El tercer beneficio que trae la resurrección de Cristo es, y dice, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. El verbo ha enviado traduce un verbo en griego que significa enviar con una misión. Y de este verbo se deriva por transliteración el término apóstol. Jesús en el libro de Hebreos dice que Él es el apóstol del Padre para realizar la misión redentora, la cual ya había cumplido con absoluta perfección. Lo que falta sería ofrecer esa redención a todo el mundo, con todos los beneficios acompañantes. Tal es en el lenguaje joanico la fundación y misión de la comunidad de discípulos de Jesús, la Iglesia de Cristo. Los discípulos aparecen como representantes de la Iglesia Universal. La misión equivale a una autorización, a una colación de plenos poderes. Detrás de esta la concepción jurídica judía acerca de la misión. El enviado de un hombre es como el mismo. El adverbio como o en la misma manera expresa la íntima relación entre la misión asignada a Jesús por el Padre y la que asignaba a los suyos. El verbo envió está en el tiempo presente. Estoy enviando, indica acción continua y continuará hasta que Él vuelva por segunda vez. Algunos habían comenzado ya esta misión de anunciar su encuentro con Cristo el viviente, con la convicción de su resurrección. El anuncio de la resurrección llegó a ser un elemento integrante y básico en el Evangelio de los apóstoles. Anunciaban que Cristo había vuelto. Si hay algo que es bastante importante que rescatar en esta bendición, que para algunos a lo mejor es una carga, no lo ven bien, pero es una bendición. Es un beneficio el que Cristo nos da de poder ser embajadores de su evangelio. Ser aquellos hombres, aquellas mujeres que Cristo llamó para poder hacer la misma misión de dar a conocer el Padre, de evangelizar este mundo. Mire qué maravilloso beneficio trajo la resurrección para el ser humano, para nosotros, simples pecadores que no teníamos esperanza, y tenemos el beneficio de poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Mire qué hermoso. Ahora bien, según el cuarto Evangelio, Jesús es simple y llanamente el enviado y revelador de Dios. Si ahora delega su propia misión, quiere decir que surge la comunidad de los discípulos para proseguir la misión y por ende la autoridad de Jesús en el mundo. Quiero contarles una anécdota que cuenta Guillermo Barclay. Habla de unas oportunidades cuando se pierden. Dice, en 1271, Niccolò y Maffeo Polo estuvieron en la corte de Kublai Khan, cuyo imperio se extendía desde las montañas Urales hasta los Himalayas y desde el Danubio hasta el mar de China. Kublai Khan les dijo: quiero que regresen al Papa y le pida que envíe 100 misioneros a la China. Yo me convertiré al cristianismo y todos mis hombres importantes llegarán a ser cristianos. Todo mi país llegará a ser cristiano y habrá más cristianos en el este de los que jamás haya habido en el oeste. Cuando los hermanos Polo regresaron a Italia, presentaron esta petición al Papa, pero él estaba ocupado con la política y no respondió a esta oportunidad. Durante 18 años no hubo ninguna respuesta a esta oportunidad única. Luego enviaron un manojo de misioneros, demasiado tarde y demasiado poco. Imagínense lo que hubiera pasado si el Papa hubiera aprovechado esta oportunidad. La China hubiera sido cristiana, Japón y la India hubieran sido cristianas, el Medio Oriente hubiera sido cristiano y la faz del mundo hubiera sido cambiada. Pero la iglesia rechazó la oportunidad, estaba ocupada en otras cosas. Verdaderamente esa fue una gran oportunidad perdida. Citado por William Barclay en el libro La vida de Jesús para todos. Y esto trae tanta verdad. Cuando tú y yo no ocupamos la oportunidad que el Señor nos da de evangelizar,
de hablarle a aquellas personas. No esperes un gran púlpito, no esperes que se abra la iglesia para predicar de Cristo. Predícale a quienes están a tu alrededor. Predícale, si tienes un púlpito ahí en el trabajo, tienes un pequeño púlpito que Dios te da para predicarle a aquellos que se están perdiendo. Tienes un pequeño púlpito ahí con cuales estás tú estudiando, con cuales tú te conectas, con cuales tú tienes a lo mejor en tus redes sociales. Tienes un púlpito para evangelizar, para hablarles de que Cristo vendrá a buscar a su iglesia, de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Tienes un púlpito para hablar de este Cristo glorioso, de este Cristo que perdona nuestras iniquidades, que perdona nuestros pecados. Más que hables de la prosperidad que pueden tener, como muchos a veces hablan, más de lo que Dios puede sanarte o no sanarte, más de lo que Dios pueda dar o no darte, de que Jesucristo perdona al ser humano nuestras iniquidades. Y cuando nosotros podemos comprender y entender lo sucio que éramos, lo apartado de Dios que estábamos, podemos recibir a aquel Jesucristo lavando nuestros pecados. A veces queremos darle a nuestros hijos grandes cosas y luchamos por darle grandes cosas. No luches por eso, lucha por darle el evangelio, aquella palabra que conozca de que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. No hay más. Pueden haber muchas religiones que pueden enseñar muchas cosas buenas, que pueden hablar muchas cosas buenas para que nos hagan felices, pero el único camino para llegar al Padre, el único camino para llegar a Dios, el único camino para que tú y yo tengamos vida eterna es Jesucristo. No hay más. Es Jesucristo. Ese Cordero sin mancha, ese Cordero que se entregó, que Juan cuando lo bautiza y declara, este es el Cordero del mundo. Él era el que iba a cargar los pecados de la humanidad. Mire qué maravilloso. Y tú y yo estamos llamados. Este es el tercer beneficio que Jesucristo le dice a aquellos discípulos que estaban todos temblorosos y con miedo. Yo ahora los envío a ustedes. Mire qué maravilloso, mire, cuando lo están sacando están llenos de miedo, llenos de temor. Cuando recién se habían alegrado un poco, Jesucristo les dice, yo ahora los envío. Y cuando dice el verbo que es un presente continuo, está hablando de que esto es siempre, no es solo ahora, es todo el tiempo. Tú y yo debemos estar predicando este evangelio. Por eso es un beneficio que la resurrección trae para nuestras vidas, porque Dios nos considera a diario para que nosotros seamos los portadores de su palabra. Y dígame que eso no es maravilloso. Es maravilloso poder ser aquel instrumento de Dios para poder hacer su voluntad. Como cuarto beneficio final que trae la resurrección de Cristo, como una dotación hacia la iglesia y que está ligada al envío, trae el Espíritu. Dice, y dicho esto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El resucitado, y nos vamos a ver si hay diferentes posturas. Lo importante de esto, que a través de la muerte de Jesucristo, el Espíritu Santo pudo venir a la tierra y manifestarse. Sin muerte de Cristo, el Espíritu Santo no hubiese venido. Cuando yo me vaya, decía Jesucristo parafraseando, vendrá el Consolador. El resucitado comunica a la comunidad de sus discípulos el Espíritu Santo. También aquí vuelve a jugar su papel el simbolismo, la comunicación del Espíritu es comunicación de la nueva vida, la creación del hombre nuevo. Juan comprendía así que en una simple imagen aquello sobre lo que ha versado su evangelio del principio al fin, que Jesús era para el hombre el dador de vida escatológico. La transmisión de poder está destinada a la colación de la vida. Jesús exhaló en sus discípulos y les dijo, dio el Espíritu Santo. No cabe duda que cuando Juan se expresaba así, estaba recordando la antigua historia de la creación de Adán
Allí leemos entonces al Señor: Dios formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en una persona viva. En la misma alegoría que vio Ezequiel en aquel valle de los huesos secos y muertos, cuando oyó a Dios decirle al viento: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. La venida del Espíritu Santo es como el despertar de la vida donde reinaba la muerte. Cuando venía sobre la iglesia, la recrea por su tarea. Por lo tanto, si Cristo no hubiera resucitado, tampoco habría ascendido al Padre ni enviado al Espíritu Santo. La misión que en este tiempo cumple el Espíritu Santo es doble, tal como explicó el Señor en relación a los creyentes. El Espíritu Santo vino a ocupar su lugar en los corazones de los suyos, dándoles consuelo, enseñándoles y guiándoles a dar testimonio de Él. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pero el Espíritu Santo también tendría un ministerio especial en relación con el mundo. Primeramente convenciéndole del terrible pecado que habían cometido al crucificar a Jesús. En segundo lugar, mostrando que la justicia de Dios había quedado satisfecha por medio del sacrificio de Cristo, razón por la cual el Padre lo resucitó de los muertos para que volviera con Él a la gloria. Y en tercer lugar, convencerá al mundo de que en base a esa obra, Satanás ha perdido su poder sobre el pecador que cree en Cristo. Y cuando Él venga, dice la Escritura, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de su gente, en quienes mora el Espíritu Santo. Cristo ayudará a su pueblo por el Espíritu, dándole fuerzas, convicción y la guía para vivir una vida que agrada a Dios. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen hoy. Amados hermanos, amadas hermanas, persona que a lo mejor por primera vez estás conectado, por primera vez estás escuchando y has visto las garantías de la resurrección y más aún los beneficios que nos da aquella resurrección en Jesucristo. Hoy yo te quiero invitar, si tú no conoces a Cristo, que puedas aceptarle en tu corazón, que puedas reconocerle. La única garantía que tienes para tener vida eterna es aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso nosotros como cristianos reconocemos, tenemos convicción, tenemos seguridad y podemos predicar de este Cristo resucitado, de este Cristo glorioso, de este Cristo que Dios le levantó de los muertos. Es menester nuestro poder cada día tomar estos beneficios. Ya no sigas temiendo, no tengas más miedo. Alégrate y gózate en momentos de tristeza. Toma aquel beneficio que te da el Señor de predicar su palabra. Y más aún, deja que el Espíritu Santo y Jesucristo gobierne nuestras vidas. No sigamos luchando más con el Espíritu o con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entreguémonos completamente a este Señor, porque Él vive y vive para siempre. Él reina y está reinando en nuestros corazones. Vamos a ir a una alabanza a petición de nuestro hermano Erwin. Él vive.